Mi nombre es José Luis Nini, trabajo en el centro de formación junto con los chicos en el centro de formación de PEISA y les voy a hablar hoy de caldera eléctrica, ¿sí? Eh, Mucho frío en el país, así que digamos, la charla obligada siempre es ¿no? Qué frío, ¿no? Subir la calefacción, está prendida la calefacción, así que dentro del mundo de la calefacción tenemos la caldera eléctrica, así que vamos a hablar ahora de este producto que ofrece Peusa, además de su- todas sus calderas murales que también son a gas, tiene una caldera eléctrica de la que vamos a hablar hoy, ¿sí? Bien, vamos rápidamente y vamos a hacer una descripción del producto y cuáles son sus ventajas, ¿sí? Vamos a hablar de esquemas hidráulicos, cómo conectarlas y cómo funciona con su parte hidráulica, ¿sí? Tanto para el servicio de calefacción como cuando queremos usarla para los dos servicios, ¿no? Esto es una caldera de calefacción, pero puede usarse para ambos servicios, calefacción y agua caliente sanitaria, ¿sí? Vamos a hablar también, bueno, sus características dimensionales y técnicas, o sea, cuánto mide, cuánto pesa, sus conexiones, cómo se llena el circuito, ¿sí? Ya que esta es distinta a una caldera mural gas. Em, ¿Cuáles son sus componentes principales? Las conexiones, los elementos externos que tenemos que tener en cuenta si la vamos a conectar para doble servicio, cómo tiene que ser la instalación eléctrica, ¿sí? Que es muy importante. Así que todos esos aspectos van a ser encarados y ustedes podrán hacer sus consultas al final de la charla, ¿sí? Ok, entonces arrancamos, ¿sí? Y antes que nada vamos a hablar de un pequeño breve marco teórico, ¿sí? Vamos a hablar de las unidades, ¿sí? La equivalencia de unidades, qué es la potencia, ¿sí? Por ejemplo, qué es la magnitud, ¿sí? Que caracteriza con la rapidez con que la energía realiza un trabajo, ¿sí? Es la relación, digamos, entre energía y unidad de tiempo, ¿sí? Puede medirse con kilocalorías hora, que acá en el país usamos mucho la kilocaloría hora, o el kilowatt, ¿sí? Que ya tiene incluido en su unidad al tiempo, ¿sí? La relación entre ambas unidades es que un kilowatt equivale a 860 kilocalorías hora, ¿sí? Y hablando de consumo, ¿sí? El consumo energético es el gasto total de energía usado en este caso para la calefacción y o el agua caliente sanitaria, ¿sí? Se calcula multiplicando la potencia por tiempo de uso en el periodo que se está evaluando. Y las unidades de medida que representan la energía calórica son la kilocaloría y el kilowatt hora, ¿sí? El kilowatt hora es igual a 860 kilocalorías, ¿eh? Bien, haciendo este breve repaso de que hablamos muchas veces ya en charlas anteriores, arrancamos entonces con lo que es propiamente el producto, ¿sí? Lo que es la caldera eléctrica. Vamos a describirla y hablar de sus ventajas, ¿sí? La caldera eléctrica básicamente está pensada para zonas donde no haya otra energía, ¿sí? O donde no haya factibilidad de gas, por ejemplo. Bueno, ahí podemos colocar este producto, ¿sí? Ustedes saben que, digamos, en nuestro país la matriz energética está principalmente basada en el gas, ¿no? O sea, el gas, hay mucho gas en el país y bueno, digamos que también para producir electricidad se quema gas, ¿sí? Tenemos ciertas bueno, formas también de producir electricidad, como centrales hidroeléctricas, centrales atómicas. Ahora está un poco más incipiente lo que es la energía eólica, con molinos eólicos, pero gran parte de la energía que se consume en el país se produce quemando gas. Entonces, digamos que la matriz energética del país es principalmente a gas, ¿no? Pero también es cierto que hay lugares del país, o tal vez no recónditos, sino que algunas ciudades también, empieza a costar un poco la factibilidad de gas, ¿no? Mismo acá en Capital, hay algunas zonas que la factibilidad de gas está complicada, entonces los constructores lo que deciden crear un proyecto
deciden optar por digamos, equipos eléctricos. Y este es un buen ejemplo, una buena opción para encarar un proyecto donde vamos a ir con calefacción, con calderas eléctricas, ¿sí? Bien, esta es una caldera principalmente solo calefacción, o sea que no es doble servicio, ¿sí? Produce energía, calienta agua para calefacción, que puede ser para alta temperatura, que puede ser para radiadores, o de baja temperatura para piso radiante, ¿sí? Luego puedo utilizarla, ¿sí? Está predispuesta para utilizarla también para agua sanitaria, pero voy a tener que tener en cuenta algunos accesorios, ¿sí? Como los que vemos acá, que es un tanque intermediario, que es un tanque con serpentina, ¿sí? Una válvula motorizada desviadora y una sonda, ¿sí? Una sonda NTC de 10 kilo, ¿sí? Cada uno tiene su código, ¿sí? La válvula es de la 1274 y la sonda es la 1574, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se conecta esto y cómo trabaja la caldera, pero en principio decir que es una caldera solo calefacción, pero puedo hacer la doble servicio, ¿sí? Siempre teniendo un tanquecito intermediario, de 200 litros se recomienda, ¿bien? Ok, entonces, hablando ya, describiendo el equipo, ya avanzamos un poquito más, le retiramos el frente, ¿sí? Y decimos que vienen dos versiones la caldera eléctrica de Pace, de 8 y de 24 kilovatios de potencia, ¿sí? La de 8 kilovatios se va a poder conectar tanto monofásica o trifásica, ¿sí? Esto es importante porque nos preguntan mucho, ¿sí? de cómo se conecta esta caldera. Bueno, la de 8 kilovatios puede ser conectada en forma monofásica o trifásica. Vamos a ver cómo se conecta, ¿sí? No se angustien, pero este, tenemos que decir que la de 24 solamente va conectada trifásica, ¿sí? Son 24 kilovatios, solamente trifásica. Vamos a ver cómo se conecta también. Pero aclarar en primer instancia que la de 8 kilovatios puede ser conectada monofásica o trifásica y la de 24 kilovatios solo trifásica. ¿Eh? Ambos equipos modulan la potencia, ¿sí? En 6 etapas, ¿ok? O sea, pueden modular toda su potencia en 6 etapas, ¿sí? O sea, no es que prende a plena potencia esas 24 kilovatios u 8 kilovatios como de arranque y no, la caldera puede modular en 6 etapas, ¿sí? La operación es hiper silenciosa, la verdad que si una caldera a gas no se escucha, está que ni siquiera hay una combustión, una pequeña explosión de combustión, menos, no se escucha absolutamente nada, la bomba es muy silenciosa, ¿sí? La bomba es de velocidad variable, ¿sí? Una bomba muy, muy silenciosa y muy eficiente. El vaso de expansión es cerrado de 6 litros, tiene una válvula bypass. Tiene un termostato de seguridad límite para el intercambiador, por si llega a pasar la temperatura, bueno, corta el servicio, ¿sí? Es eficiente del 99,8%, o sea, acá no hay pérdidas, prácticamente no hay pérdidas de calor, ¿no? Es muy eficiente, lo que entra, digamos, sale, no hay pérdidas como en una caldera a gas que por la combustión, por los humos, ya hay una pérdida, ¿sí? O por la envolvente. Acá la eficiencia es muy alta, es casi el 100%, y tiene un panel de control que es muy amigable, ¿sí? Básicamente lo vamos a ver ahora, pero es muy claro, ¿sí? Para todo lo que es el funcionamiento. Tiene un sistema autodiagnóstico en donde si hay alguna irregularidad, prende una luz donde te marca cuál puede ser el error que esté ocurriendo, ¿sí? Lo vamos a ver. Bueno, tiene un sistema de limitación de potencia. Bueno, como habíamos dicho, tiene un sistema de priorización sobre la generación de ACS. O sea, si tengo la caldera funcionando para calefacción y agua sanitaria, por supuesto que si me pide calentar agua para el tanque, va a priorizar el agua caliente sanitaria por sobre la calefacción, ¿sí? Hasta que ese agua se caliente. La resistencia, si la unidad de calentamiento de acero es de acero inoxidable, ¿sí? De muy alta calidad. Predispuesta para sonda externa, o sea, se puede usar una sonda externa en este equipo, ¿sí? Que es
digamos, exclusiva para este equipo, no se comparte con las calderas a gas. Y vemos acá cómo es el funcionamiento de la sonda externa, ¿sí? O sea, primero esta sonda externa es exclusiva para esta caldera, no se comparte con las calderas a gas, ¿sí? El código es este, que es el 101473, por si necesitan solicitarla. Entonces, ¿cómo funciona la sonda externa? Para los que por ahí no nos vienen siguiendo, ¿sí? Siempre mencionamos la sonda externa y decimos que es como un termostato externo que se pone afuera de la vivienda, ¿sí? En la cara sur de la vivienda, protegido ante inclemencias climáticas, ¿sí? Y lo que hace es anticiparnos, ¿sí? Los cambios de temperatura que está habiendo, que se avecinan, como para que la caldera modifique su temperatura de agua demandada, ¿sí? Acá en este gráfico lo vemos muy claramente. Digamos que este termostato lo que están viendo es la temperatura exterior, ¿sí? Temperatura externa, y acá lo que hay es la temperatura interior de la casa y la temperatura demandada de la caldera, ¿sí? Entonces, en cuanto más frío haga afuera, la sonda externa va a hacer que la temperatura demandada sea más alta, ¿sí? Para mantener esos 20 grados de temperatura de confort que queremos tener en una casa, ¿sí? En un ambiente. Bien. Entonces, a medida que va bajando tal vez la temperatura, o sea, ustedes saben que a lo mejor a la mañana arranca bien frío, después a la tarde no hace tanto frío, sube un poco la temperatura, ¿sí? Entonces, si sube la temperatura externa, va a bajar la temperatura demandada de la caldera para mantener esos 20 grados, pero de una forma lo más, de la manera de poder ahorrar energía, ¿no? Entonces, estas son las curvas que tiene la sonda externa de la caldera eléctrica, ¿sí? Cada caldera tiene sus curvas características, ¿sí? Entonces, lo que vemos en el eje horizontal son la temperatura exterior, ¿sí? Y lo que vemos en el eje vertical son las temperaturas de agua demandada de la caldera, ¿sí? Luego, esto yo lo voy a tener que elegir en el equipo, ¿sí? Voy a tener que elegir una de las curvas y me voy a tener que basar en qué servicio estoy teniendo en mi casa, si es piso radiante o radiadores, si es baja temperatura o alta temperatura, y también saber un poquito qué temperaturas exteriores puedo llegar a tener en el exterior, ¿no? No es lo mismo tener una caldera eléctrica en Buenos Aires que tenerla en Ushuaia, ¿no? Las temperaturas mínimas varían mucho, ¿sí? Entonces, voy a elegir una curva y en cuanto más alta sea la curva va a ser más exigente, ¿sí? Entonces, fíjense que a 0 grados, la curva 4 me dice que va a manejar unos 35 grados de mandada, ¿sí? Pero si subo la curva 18, 20, para 0 grados me va a mandar agua a 70 grados. Eso quiere decir que estoy trabajando con otro sistema, ¿no? Si yo quiero una curva más exigente, voy a trabajar con radiadores seguramente, donde la temperatura tiene que ser más alta para el servicio, ¿sí? Si tengo piso radiante, voy a trabajar a temperaturas más bajas, ¿eh? Pero así más o menos es como trabaja una sonda externa de un equipo, ¿sí? Bien, esto obviamente lo van a tener que colocar en la cara externa de la casa, la cara sur, y llevar la sonda hasta la caldera, ¿sí? Procurar que en lo posible esté cerca de la caldera, pero el cable es bastante largo. Bien, luego lo que se trata, ¿de qué se trata las conexiones? ¿Sí? Abriendo el equipo vamos a ver una serie de conexiones, donde hay algunas que no se deben tocar, vamos a ver cuáles son, pero otras sí hay que tocarlas, hay que intervenir, son propias del instalador, de la persona que esté instalando, ¿sí? Bien, nos encontramos con la bornera de la caldera donde tenemos estas conexiones, ¿sí? El NA va a ser, por ahora lo vamos a usar un poquito más adelante, decimos no utilizar por ahora, ¿sí? Porque es una conexión que se trata de eh, prioridad de un electrodoméstico que con prioridad de uso, ¿sí? Vamos a explicar más adelante de qué se trata. Por ahora vamos a decir no utilizar. Después, el RT, ¿sí? Es la conexión a termostato ambiente. O sea, mi termostato ambiente de contactos secos voy a tener que conectarlo a estos bornes, ¿sí? Al RT. Después, el THW es la conexión de temperatura de agua sanitaria.
Y ahí voy a conectar mi sensor de temperatura de agua sanitaria. O sea, el sensor que voy a poner en el tanque para que se dé esa temperatura, lo voy a tener que traer hasta esa conexión, ¿sí? Inmediatamente que yo lo conecte, ya la caldera va a entender que está trabajando en doble servicio, ¿sí? Que va a tener que estar atenta a ver cuándo ese tanque le va a pedir servicio y va a tener que cortar la calefacción por un breve tiempo hasta que caliente el tanque, ¿sí? Y después tenemos la conexión XT, que es la de sonda externa, ¿sí? O sea, mi sonda externa la voy a conectar, la voy a amurar en la cara externa sur de la casa y voy a tener mi sonda, mi cable, hasta esta conexión, ¿ok? Bastante sencillo por ahora. Bien, seguimos. Y hablamos de esquemas hidráulicos. Vamos a ver cuáles son los esquemas hidráulicos posibles con esta caldera. Bien, habíamos dicho que era solo calefacción, así que vamos a arrancar eh, precisamente con eso, ¿no? Con cómo trabaja solo en el servicio de calefacción. Entonces tengo mi termostato ambiente, ¿sí? Conectado a mi conexión de termostato ambiente, ¿sí? Mi desfangador, ¿sí? Que es necesario para todas las calderas, las eléctricas, las de condensación, las atmosféricas, cualquiera. Es buena decisión poner un desfangador, ¿sí? Voy a tener mi llave de llenado, ¿sí? Acuérdense que esta caldera no tiene un grifo de llenado, ¿sí? Sino que el llenado se va a hacer desde el retorno, ¿eh? O sea, voy a tener una valvulita esférica acá, o de paso general, ¿sí? Donde voy a abrir y voy a llenar desde el retorno todo el circuito, ¿sí? Todo el circuito de calefacción, ¿ok? O sea, el llenado se hace desde el retorno de la caldera, ¿bien? Y luego, bueno, mi conexión demandada de retorno a un colector de piso radiante. En este caso tengo piso radiante, ¿sí? Y voy a trabajar a unos 45 grados, ¿sí? Porque la caldera va a trabajar para piso radiante, ¿ok? Entonces, en instalaciones de piso radiante, la temperatura del circuito primario se puede regular desde 20 a 60 grados, ¿sí? Se recomienda unos 45 grados, ¿ok? Y no requiere incorporación de válvulas mezcladoras, o sea, la temperatura de agua del primario va a ser la que yo setee y no tengo que usar válvulas mezcladoras. Ok, seguimos por acá. Y acá vemos un doble servicio, pero con radiadores, ¿sí? Entonces, tengo mi caldera eléctrica con mi desfangador, ya tengo mi tanque intermediario de una serpentina, tengo mi sonda, ¿sí? Que va hasta la caldera, está sensando en una de las conexiones del tanque y va conectada a la caldera, donde habíamos dicho antes. Mi válvula motorizada, que ahora vamos a ver dónde se conecta, ¿sí? Esta es una válvula MUT de 3 vías motorizada, ¿sí? Y mi servicio de radiadores, ¿ok? Entonces, la caldera va a estar trabajando para calefacción y cuando el sensor pida que se caliente el agua del tanque, lo que va a hacer la caldera es hacer girar, va a energizar esa válvula motorizada y la válvula motorizada va a girar y va a llevar el agua de la calefacción a calentar el agua del tanque. Hasta que el agua del tanque se caliente y en la caldera vuelva a calentar los radiadores, ¿sí? Bien. Luego de esto, bueno, sí, algunos accesorios como el que tiene que tener el tanque, como la válvula de sobrepresión, el eruptor de vacío, ¿sí? La sonda, de la que ya hablamos, para sensar la temperatura. Bien. Ok, seguimos. Acá es un punto donde para hacer una breve aclaración, ¿sí? Que es, ¿qué pasa cuando tengo un servicio de baja temperatura con un servicio de alta temperatura? Porque acá no hay una válvula mezcladora, si la pueden ver, ¿sí? La caldera sabe que yo estoy trabajando, tiene un parámetro para decir, bueno, yo en calefacción tengo baja temperatura, pero también voy a tener que trabajar en alta temperatura porque tengo un tanque intermediario. Entonces, cuando esté trabajando para calefacción, la caldera va a trabajar a baja temperatura, a la temperatura que yo setee, que se recomienda unos 45 grados, para generar calefacción por piso radiante, ¿sí? Ahora, cuando el sensor del tanque le pida servicio, la caldera va a pasar va a calentar agua a mayor temperatura, ¿sí? A 80 grados, para calentar el tanque, el agua contenida del tanque, ¿sí? No es necesaria una válvula mezcladora acá.
porque la caldera reconoce que para calefacción va a estar trabajando en baja temperatura y para agua sanitaria va a necesitar trabajar en alta temperatura. ¿Sí? Lo mismo si tengo radiadores, o sea, va a trabajar en alta temperatura para los dos servicios, ¿sí? Pero no es necesario agregar una válvula mezcladora como tal vez como si tuviese otra caldera que no reconocería estos dos servicios, ¿sí? Bien, la válvula motorizada sí es necesaria porque es la que desvía el agua para el servicio de calefacción o para el servicio de agua sanitaria, pero la válvula motorizada está comandada por la caldera, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Bueno, acá lo que estamos detallando es cuando trabaja para agua sanitaria, es como que la válvula motorizada manda agua del primario al tanque con serpentín y deja de mandar agua a los radiadores, ¿sí? Para después, una vez que ya se calentó el agua sanitaria, sí vuelva a darle servicio a los radiadores, ¿sí? Bien, luego llegamos al punto, ¿se acuerdan que al principio habíamos hablado de una conexión que era de electrodoméstico con prioridad de uso, que dijimos vamos a hablar un poquito más adelante? Bueno, la caldera tiene una conexión donde ya de por sí viene puenteada esa conexión. Y es una conexión, digamos, donde se conecta un electrodoméstico de prioridad de uso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la caldera va a trabajar, eh, digamos, cuando yo tengo un electrodoméstico de prioridad de uso, que puede ser un aire acondicionado o un tanque, un termotanque eléctrico o un horno o algo que tenga mucho consumo y necesite que tenga prioridad por sobre la calefacción, ¿sí? Lo decido yo, ¿no? O sea, decido yo qué electrodoméstico va a ser. Estos son ejemplos, ¿sí? Pero la caldera tiene una conexión donde en cuanto ese electrodoméstico se enciende, digamos, la caldera se apaga para proteger la instalación, ¿no? Recuerden que son 8 kilovatios o 24 kilovatios en una instalación donde tal vez agregarle un aire acondicionado, que tal vez también son 3.000 kilovatios o 4.000 kilovatios, ya es sobrecargar mucho la línea. Entonces, para proteger la instalación, puedo hacer esa conexión. Se tiene que hacer a través de un juego de relé, ¿sí? O sea, tengo que conectar mi aire acondicionado o mi horno o mi termotanque eléctrico a través de unos relés y conectar a esa conexión de contacto seco que tiene la caldera como para cuando ese electrodoméstico se encienda, ¿sí? Cese la calefacción, ¿sí? Cuando deja de trabajar el electrodoméstico, vuelve a trabajar la calefacción si es necesario, pero tiene esa conexión como para proteger la instalación, ¿sí? La manera de saber cuándo, mejor dicho, está prestando servicio al electrodoméstico con prioridad de uso es cuando el tablero, este icono titila, ¿sí? La casita con el grado sentido, titila, bueno, acá lo explica, ¿no? Dice que en combinación con otros equipos de alta demanda eléctrica, por ejemplo, equipos de aire acondicionado, generadores instantáneos, cuando el equipo denominado principal con prioridad de uso está encendido, la caldera queda en stand-by, ¿sí? Indicando en el tablero este icono titilando, ¿sí? Luego, cuando no se use más ese electrodoméstico, la caldera vuelve a hacer calefacción o agua sanitaria, ¿sí? Pero es como que prioriza ese electrodoméstico, ¿sí? Que puede ser el que yo quiera, ¿eh? Bien. Vamos a hablar de las características dimensionales y técnicas ahora, ¿sí? Mostramos acá que la caldera es de tamaño compacto, ¿no? O sea, 70 centímetros de alto por 25 de profundidad y casi 42 de ancho, ¿sí? Pesa 24 kilos y medio, ¿sí? Y esas son las dimensiones, bastante compacta. Y acá, bueno, cómo se debe instalar, un mínimo de 15 centímetros a la altura superior, ¿sí? Este es el pase de cables, el eje para pasar los cables que van a entrar de conexión a la caldera, mínimo 6 centímetros de cada lado, ¿sí?
el retorno y la mandada, que en este caso es al revés que las calderas murales, si lo pueden ver, ¿no? En las calderas murales, digamos, la mandada está a la izquierda mirándola de frente y el retorno a la derecha. Acá está al revés, ¿sí? El retorno está a la izquierda y la mandada a la derecha. Bien. La presión máxima que admite esta caldera, o sea, su válvula de sobrepresión es de 3 bar, ¿sí? A los 3 bar va a abrir para proteger la instalación. La presión mínima es de 0,5 bar. La temperatura de piso radiante se maneja entre 20 y 60 grados, ¿sí? La temperatura de radiador es entre 20 y 85 grados. La temperatura de seguridad es de hasta 100 grados. Las conexiones son de 3 cuartos. La capacidad de vaso de expansión es de 6 litros y tiene un grado de protección de IP22, ¿sí? Bien, y acá vemos lo que es, vemos el aspecto de instalación eléctrica, ¿no? Fíjense que hablamos de de los dos modelos, ¿sí? De la de 8 y de 24 kilowatts, pero la de 24 kilowatts solamente se puede conectar en forma trifásica, ¿ok? Y nos dice eh, que por cada cable, por cada fase va a pasar casi 35 amperes, ¿sí? Entonces van a tener que usar cables, bueno, grandes, ¿no? Que están acá, 5 por 6 milímetros cuadrados. La de 8 kilowatts sí puede conectarse tanto en monofásica como en trifásica, ¿sí? Y acá están las secciones mínimas y máximas de alimentación. Todo esto está en el manual, ¿sí? Pero se recomienda que, como es un equipo de mucho consumo, o sea, de mucha potencia eléctrica, la sección de cables tiene que ser dimensionada por un electricista matriculado, ¿sí? Siempre tener un electricista matriculado para este tipo de conexiones. Bien, hablamos entonces ahora de componentes principales. El vaso de expansión como habíamos dicho, es de 6 litros, ¿sí? Y va a depender a qué temperatura voy a trabajar, si es alta o baja temperatura. Y acá están los volúmenes máximos de agua que puede llegar a tener la instalación dependiendo de la temperatura a la que trabaje la caldera, ¿no? A más temperatura será menor cantidad de litros. Si se llegara a necesitar, se puede poner un vaso de expansión adicional. Obviamente en el retorno no habría ningún tipo de problema. Pero por lo general suele alcanzarla el vaso de expansión de la caldera, ¿sí? Ok, entonces, hablando ya del interior de los componentes principales, vemos que tiene un purgador de aire automático, ¿sí? Bien en la parte más superior, digamos, de la caldera. El vaso de expansión de 6 litros. Un limitador de temperatura que es de reposición manual, ¿sí? Si se llegara a ir de temperatura, ese botón es como el de reseteo, ¿sí? Y acá vemos ya el panel digital de control del que vamos a hablar a continuación, ¿sí? Acá vemos en la unidad de calentamiento, este cilindro de acero inoxidable es el que contiene las resistencias eléctricas, ¿sí? Este es el grupo de potencia y la bomba circuladora, ¿sí? La bomba circuladora es muy similar a las que traen las Diva de Peisa, también las 24 o la 32. No es, es muy similar a la 1560, digamos, de Grundfos, ¿sí? Más o menos en características de presión y caudal. Acá vemos el traductor de presiones, digamos, el que toma la presión que hay en la instalación y la traduce en forma digital, ¿no? Para el tablero de control. Ese es el sensor de temperatura demandada. La válvula de seguridad de sobrepresión es esta, de 3 bar. Y un filtro, ¿sí? Con contribución magnética, un filtro Y. Para, digamos, separar todo lo que es impurezas y alguna partícula magnética que esté dando vueltas por la instalación queda en ese filtro Y y se puede separar, ¿sí? Bien, acá está la válvula de sobrepresión, la conexión de retorno y la conexión de mandada, ¿sí? Como habíamos dicho, al revés de las calderas a gas, ¿sí? Bien, hablemos ahora de las conexiones, ¿sí? Vamos a decir que
Estas conexiones que vemos acá, pintadas en naranja, son las que tienen que ver con el instalador. Acá va a ir tanto ese electrodoméstico superior, ese conexionado para priorización de electrodoméstico superior, y lo que es el termostato ambiente, ¿sí? Libre de tensión, siempre contactos secos. Luego, solo para el agua sanitaria, ¿sí? Estas conexiones, el punto de conexión de sonda de temperatura al tanque de ACS, o sea, de mi sonda de temperatura al tanque de agua caliente sanitaria, lo conecto aquí. Aquí conecto mi válvula de 3 vías motorizada. Y estos son elementos de control propios del equipo. Estos no se tocan porque son los que están recibiendo la información del equipo, ¿no? Y creo que ahora vamos a ver cuáles son. El caudalímetro, ¿sí? Que está sensando el caudal que pasa por el equipo y le está dando la información a la plaqueta. El sensor de temperatura de retorno, ¿sí? Le está sensando la temperatura que está en el retorno y dando la información también a la plaqueta. El sensor de temperatura de mandada, acá también lo mismo, pero en la mandada. El traductor de presión y el conexión de grupo de potencia. Esas son, digamos, conexiones propias del equipo que no hay que tocarlas porque son las que están recibiendo la información de los diferentes sensores que están yendo a los diferentes puntos de la caldera. ¿Sí? Bien. Y un fusible de protección. Luego, esto es la conexión de alimentación eléctrica de la bomba circuladora, que ya viene incorporada. ¿Sí? Y pasamos a lo que son consideraciones para la instalación eléctrica. Bueno, esto es lo que ya habíamos dicho al principio, ¿no? Que la caldera de 8 kilovatios se puede conectar tanto con una instalación eléctrica monofásica como trifásica, ¿sí? Esta es la forma de instalarla en forma monofásica, ¿no? Esta es la caldera desde adentro, ¿no? Este es el pase de cables que habíamos hablado anteriormente cuando hablamos de el conexionado. Y acá están los cables que voy a necesitar para conectar la caldera. O sea, la protección eléctrica, que es la puesta a tierra, mi neutro, ¿sí? Y mi línea. Mi línea, como es monofásica, de esa línea va a sacar 3 cables y va a ir a las 3 fases de la caldera. Pero la instalación es monofásica, ¿sí? Y la vemos acá. Entra la puesta a tierra, el neutro y la línea se va a las 3 conexiones de la caldera porque es una instalación monofásica, ¿sí? Bien. Luego, conductores adicionales son los que voy a necesitar para conectarla en forma monofásica. Y mi limitador de temperatura, que es, ¿sí? el reseteo del equipo. ¿Bien? Por si se va de temperatura. Ahora vemos la misma caldera, que es la 8 kilovatios, pero instalación eléctrica trifásica. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos la conexión es la misma, pero lo que difiere es que las 3 fases entran cada una a cada una de las fases de la caldera, ¿sí? La puesta a tierra del neutro es el mismo, ¿sí? Pero bueno, van directamente a cada fase de la caldera. Bien, esta es una conexión trifásica para la de 8 kilovatios. Bien, para 24 kilovatios será lo mismo, pero para 24 kilovatios. Eh, lo mismo, ¿sí? Los puntos de conexión de los conductores de fases, RS y T. Y hablamos ahora del funcionamiento del panel de control, ¿sí? Vamos directamente a lo que es cómo funciona, cómo se puede setear, modificar los parámetros de esta caldera. Hablemos primero diferenciemos qué botones para cada cosa, digamos, ¿no? O sea, estos son botones de visualización, ¿sí? Tanto el display como estos iconos, estas luces que tiene el tablero, son botones de visualización o de estado, ¿no? En qué estado está el equipo, qué está haciendo, muestra qué está haciendo en el momento. Bien. Y estos son botones de control, ¿sí? O sea, acá enciendo, de acá voy seteando, voy buscando la función que quiero modificar y de acá voy subiendo o bajando los valores, ¿sí? El más y el menos va subiendo y bajando los valores para modificar esos parámetros, ¿sí? Bien.
Entonces, como primer paso, bueno, encenderla, ¿no? El encendido on-off, que también cambia modo verano-invierno. ¿Bien? Bien, seguimos. Estos botones son para cambiar los valores de las funciones, ¿sí? Como había dicho antes. Y el botón lateral, la flecha a la derecha, es para cambiar a la siguiente función. Busco las funciones con el botón derecho y modifico con el botón de arriba y abajo. Bien. Ok, entonces hablemos primero de lo que es este iconito, que es la casita con el símbolo de grado centígrado, que nos dice que si está encendido, el termostato de ambiente está demandando calefacción, ¿sí? Si está apagado, el termostato de ambiente llegó a la temperatura objetivo y cesó de pedir calefacción, ¿ok? Si parpadea, dice que está apagado por electrodoméstico con prioridad de uso. Ese tipo de conexión que habíamos hablado antes. ¿Ok? O sea que la caldera paró, pero me está mostrando que está este electrodoméstico con prioridad de uso funcionando y que por ahora no va a funcionar hasta que se apague el electrodoméstico con prioridad de uso. ¿Sí? Bien, luego el icono de la bomba, ¿sí? Que si está encendido, la bomba funciona y la instalación tiene un caudal adecuado, ¿sí? Que tiene que ser mayor a 5 litros por minuto. Si parpadea, hay un caudal en exceso o insuficiente, ¿sí? Chequear eso. O las resistencias están desconectadas, cualquiera de las dos situaciones. Luego, si este botón parpadea, ¿sí? Hay una falla en el sensor de temperatura. Chequear ese tensor, si está por ahí movido o mal conectado, o si está, o hay que cambiarlo. Bien. Luego, el icono del radiador, ¿sí? Lo que nos muestra es, si está encendido con luz roja, el modo calentamiento está activo. Ya sea, vamos a ver ahora, para calefacción o para agua sanitaria. Si está encendido en luz verde, ¿sí? El radiador en luz verde, es que la temperatura ya fue alcanzada, ¿sí? La temperatura que se tiene mandada. ¿Ok? Si está en luz verde y el icono de agua sanitaria está con luz roja, está trabajando, pero para generando agua sanitaria. ¿Sí? Y si está encendido en luz verde, el radiador dice que la temperatura del circuito es menor a la establecida, pero la temperatura ambiente está satisfecha. Abierta la entrada RP o bloqueo del termostato ambiente. O sea, que si está en luz verde, ¿sí? Lo que dice es que sí, la temperatura del circuito es menor a la establecida. O sea, yo le puse 80 grados, la temperatura es menor, pero no va a trabajar, no va a seguir calentando porque el termostato ambiente ya está satisfecho. ¿Sí? Entonces, no necesita trabajar. ¿Ok? Y si el icono está apagado, es que está en modo verano. ¿Sí? No va a trabajar para calefacción. Bien, luego vemos el icono de agua caliente sanitaria. ¿Sí? Que si está encendido en luz roja, está calentando y la caldera está enviando agua caliente al tanque. ¿Sí? O sea, está calentando agua sanitaria. Si está encendido en luz verde, la temperatura de agua sanitaria ya llegó a régimen. ¿Sí? Entonces va a cortar el servicio. Y si parpadea en luz verde, hay un bloqueo, ¿sí? De calentamiento de agua en el tanque. O sea, hay una falla en alguna parte, hay que chequear, ¿sí? Puede estar, no sé, clavada, la válvula motorizada o algún desperfecto externo a la caldera y hay que revisar, ¿sí? Bien, nuestro display lo que va a hacer es mostrarnos, si está encendida la luz de kilovatios, la potencia en kilovatios, ¿sí? Luego, nos muestra el caudal, ¿sí? En litros minutos que está pasando por el circuito, por la caldera, la presión a la que está el circuito, ¿sí? También la caldera, con este botón, la luz que dice bar, y no hay mucho más que eso, ¿sí? Este es el funcionamiento, las conexiones de lo que es caldera eléctrica. Sí, vamos a pasar ahora a todas lo que son sus dudas o consultas.